¿Qué tal? ¿Sabían ustedes que la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, se llama en realidad María del Pilar Alegría Continente? El nombre le viene casi al pelo porque Pilar Alegría es en realidad incontinente, mintiendo desde Moncloa. Y hoy lo hemos vuelto a ver. Moncloa ha filtrado sin querer o queriendo, ahora lo veremos también, el argumentario que usa Pilar Alegría tras los consejos de ministros para responder a la corrupción instalada en su gobierno y en su partido, el PSOE. Pilar Alegría ha convertido sus comparecencias en un festival de bulos, mentiras, manipulaciones, desinformación y ataques a la oposición desde una tribuna, la de Moncloa, que debería ser imparcial. No en vano, tanto Pilar Alegría como el propio Pedro Sánchez han sido ya varias veces sancionados por la Junta Electoral. Nunca antes había ocurrido con un presidente o con una portavoz, y menos de forma tan obscena. Pero les ha dado igual, porque son unos descarados y porque además ensuciar de propaganda sanchista el atril de la Moncloa solo les supuso una multita de 1.500 y 2.000 euros a cada uno. Un par de años de cárcel y verían cómo se lo pensaban. Que son 2.000 eurillos para este gobierno de Sánchez y para el PSOE corrupto de las comisiones multimillonarias ilegales. Además, las multas pues las paga el partido y listo. Les compensa, por tanto, porque Moncloa es un magnífico altavoz para darle carnaza y mandar mensajes contra los jueces, los periodistas libres y la oposición a sus aborregados votantes, los que aplaudían este fin de semana en Sevilla como si no hubiera un mañana. Y de paso, darle, con intervenciones y argumentos como los de Pilar Alegría, argumentos a sus mercenarios de la prensa para repetir en titulares o tertulias. Y yo decía, ¿casualidad o mala fe? La cuestión es que la filtración del argumentario de Pilar Alegría ha llegado justo hoy, en el día en el que Sánchez se ha cargado al secretario de Estado de Comunicación, a Francesc Vallès, para ascender a su pelota máximo el jefe de prensa del PSOE, Jon Antolín. Antolín es todo un personaje, uno de esos muchos personajes del sanchismo. Se ha dejado estos 2 años la vida por Sánchez, sus tuits han sido gloriosos. Hay quien piensa que Antolín está enamorado platónicamente de Sánchez, como ese diputado de la Asamblea de Madrid que, viniendo de trabajar precisamente 4 años en Moncloa, al lado del gran líder, gritó aquello de «le tenéis envidia por lo guapo que es». En fin, el caso es que Antolín es otro mindundi más del sanchismo, un mediocre de medio pelo, sin apenas experiencia profesional, que asciende ahora a secretario de Estado de Comunicación, como todos, en función del entusiasmo norcoreano mostrado estos años con Pedro y con Begoña. Antolín ha sido el fiel escudero, o la fiel escudera, no lo sabemos, de Begoña en los juzgados de Plaza de Castilla o en la Asamblea de Madrid. La filtración, por tanto, ¿ha sido casualidad o ha sido la venganza póstuma del cesado secretario Francesc Vallès? El nivel de los políticos, en cualquier caso, ya ven ustedes, está bajo mínimos. ¿Qué tiempos aquellos? Se lo cuento desde mi experiencia, en los que el portavoz del gobierno eran personas formadas y con personalidad para manipular con inteligencia, al menos, que es lo suyo, pero con argumentos propios y personalidad propia, y no meros lectores de argumentarios como Pilar Alegría. En la lista, fíjense, desde 1978 recuerdo a gente de mucho peso: Josep Melià, Eduardo Sotillos, Javier Solana, Rubalcaba, Miguel Ángel Rodríguez, Josep Piqué, Pío Cabanillas y tantos otros y otras. Pero hoy la cosa con el sanchismo pues ha caído, ya ven, al nivel de Jon Antolín y Pilar Alegría Continente. De hecho, con total pereza mental y vaguería, pese a la filtración a primera hora de la mañana, Pilar Alegría ha leído el argumentario filtrado tal cual, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, como si nada. Ni por vergüenza torera lo ha cambiado un ápice, aunque solo fuera por parecer una mujer empoderada de izquierdas que no acepta las imposiciones de su machito alfa. Pero no, ni por esas, porque Pilar Alegría sabe que en el PSOE quien se sale del guión, del argumentario, no sale en la foto y termina como Juan Lobato. Pilar Alegría anda además estos días con pies de plomo, intentando que Sánchez, por favor, no le encargue el marronazo de irse al PSOE de Aragón, que es un avispero y donde Lambán, que ya está de vuelta de todo el pobre hombre por su enfermedad, aún tiene mucho predicamento y antisanchista. ¿Dónde iría Pilar Alegría si Sánchez le quita el chollo de ser ministra? ¿Dónde iría si lleva 30 años, desde los 30 años, viviendo de la política? Pilar Alegría es profesora de primaria, sí, de niños. Tiene una cara amable y sonríe, tiene cara de profesora de primaria, la verdad. Tiene cara de hablar para niños, que es como considera, por otra parte, a los periodistas y a los ciudadanos en general. Pilar Alegría acompaña mucho a los reyes en sus actos, y no es casualidad, más allá de ser el ministro de jornada que va con ellos. Y de todo esto se trata, no es casualidad, es pura comunicación, pura propaganda.
se trata de engañar con buena cara, con cara de profesora inocente, de niños pequeños, para hacer intentar más creíble el mensaje feroz, ideologizado, mentiroso, sectario y fraccionador de la sociedad a una audiencia masivamente además inculta y acrítica. En comunicación sabemos que el cerebro se predispone mejor ante una sonrisa y ante alguien bien encarado como ella, pero Pilar Alegría es una mamporrera más de Sánchez, la voz de su amo. Alguien que tiene personalidad igual a cero. Pilar Alegría ha tenido intervenciones en estos años de descarada manipulación en defensa de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez, de forma insultante además para la inteligencia de todos, como cuando se ha permitido reescribir los autos del juez Peinado, incluso los de imputación de la presidenta, que diría Patxi López. Pilar Alegría da doctrina desde Moncloa y reinterpreta, incluso lo ha hecho al juez, para que luego, por supuesto, la Inchaurrondo, con pedantería inaguantable en televisión española, u otros tertulianos mercenarios del poder, puedan repetir esos argumentarios que lee ella como papagayos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esos argumentarios, tal cual, solo le llegan a Pilar Alegría o creen que le llegan también a Inchaurrondo y compañía? Pilar Alegría ha participado desde la tribuna de Moncloa en el linchamiento público de Peinado y de otros jueces o periodistas incómodos para Sánchez. Por eso nos tenemos que defender, porque hay compañeros, vamos a decirlo así, por llamarlos de alguna forma, que sabiendo todos que repiten el argumentario de Moncloa, se permiten insultarnos o darnos lecciones a los demás, a quienes honradamente tratamos de hacer periodismo y solo periodismo, en honor a la verdad y no en honor al partido de turno o al gobierno de turno que te puede dar una tertulilla más aquí o más allá. Esto es lo obsceno también de la propaganda y del fango sanchista que se fabrica en Moncloa. La facilidad con la que por dinero, por miedo o por sectarismo ideológico, periodistas y medios mercenarios del poder se dejan comprar con estos argumentarios como el que hemos visto hoy. Por eso traigo hoy esto a colación, porque al hilo del argumentario filtrado quiero sobre todo contarles lo que ocurre en mi profesión, a la que amo desde hace ya 36 años. Quiero hablarles de nosotros, de los periodistas. Pilar Alegría, como Jon Antolín, como el propio Sánchez, son simplemente la muestra de la degeneración y la vulgarización exponencial de la política que se ha producido especialmente en estos últimos 20 años y particularmente desde la llegada de Zapatero. El problema es que la degeneración política ha ido en paralelo a la degeneración periodística. El problema no es que Pilar Alegría o Sánchez nos mientan, el problema son los periodistas que hoy no se han levantado en Moncloa y se han ido de la sala de prensa ante semejante tomadura de pelo. El problema es haber ido hoy a la sala de prensa en vez de haberla dejado vacía. El problema es haber hecho como si nada e informar de lo que ha leído Pilar Alegría sin habernos negado hoy todos a dar ni la más mínima referencia del Consejo de Ministros, que es lo que tenía que haber ocurrido hoy y hace mucho tiempo. El problema es aceptar que siempre pregunten los mismos en Moncloa y en el Congreso, los mismos periodistas falderos del gobierno, y que no se deje preguntar a los demás y que lo aceptemos, o que haya compañeros que se levanten y se vayan súper ofendiditos porque Vito Quiles u otros hacen las preguntas que ellos no tienen la vergüenza de hacer y que las hacen cuando pueden, además, Vito Quiles u otros, saltándose, claro, los turnos, básicamente porque no les dan nunca el turno de preguntas. Es inaceptable ver a los compañeros falderos del poder, jóvenes y mayores, haciendo méritos ante el gobierno, el PSOE o el PP también. Es impresentable que en general las preguntas en Moncloa y en el Congreso no sean incómodas para los políticos. Es impresentable que pregunten una cosa y los políticos pues les suelten unos rollos infumables que nada tienen que ver con lo que han preguntado, que por supuesto está dentro además de lo políticamente correcto, no vaya a ser que el político se me enfade, y que nadie en Moncloa o en el Congreso interrumpa al político y repregunte, oiga, yo no le he preguntado eso, le pregunto esto. ¿Cómo van a creernos los ciudadanos si los periodistas se han convertido, algunos por supuesto, no todos, en agarramicrófonos o correveidiles de los políticos para que el político suelte su rollo y tire de argumentario? ¿Cómo es posible que admitamos comparecencias sin preguntas? ¿Cómo es posible que las ruedas de prensa sean dictados donde los periodistas copian y pegan como autómatas? Yo trabajé, se lo he contado muchas veces, para una televisión americana
asistía a muchas ruedas de prensa con los compañeros de NBC, de CNN o de BBC o de los periódicos más influyentes del mundo, europeos y americanos, y esto era impensable. Aquí en España, los periodistas falderos de Sánchez saben que los Antolines y compañía de la vida los vigilan y los pueden premiar o no en función de cómo se porten con el jefe, y que de ello de alguna forma va también a depender su futuro profesional y personal, porque los periodistas, sobre todo de Congreso y Moncloa, no todos, por Dios, insisto, saben que tienen que hacer preguntas que no se salgan del marco que establece el poder para mayor gloria de Sánchez y para que Pilar Alegría pueda leer el argumentario como una autómata y lucirse. El periodista mercenario del poder necesita quedar bien con el poder para poder entrar en las listas, sépanlo ustedes que las hay, que el gobierno, el PSOE, el PP, Esquerra, Bildu, el PNV, Junts, etcétera, etcétera, mandan a los medios de comunicación para participar como cuotas en tertulias, que supuestamente son imparciales. El periodista, el pobre periodista, le servirá esa tertulia de complemento salarial a la mierda, con perdón, de sueldo que le paga su medio. Y por aquí empieza la compra de los periodistas, por la precariedad y la falta de independencia económica, mientras su medio, el que le paga, con perdón de nuevo, esa mierda de sueldo, depende además de las subvenciones públicas y de la publicidad institucional para sobrevivir. ¿Entienden ustedes el círculo vicioso por el cual los políticos nos han perdido el respeto a la prensa? ¿Entiende por qué medios como este, como OK Diario y otros somos peligrosos y van a por nosotros? Por la independencia económica, que nos permite ser libres e inconformistas. Como cuando alguien quiere irse de su casa y volar por libre. O tienes dinero para irte o tienes que seguir viviendo de la teta de papá y mamá. De ahí el plasma de Rajoy o Sánchez obligándonos, por ejemplo, en el COVID, a mandarle las preguntas por adelantado a su secretario de Estado de Comunicación, como obligaron a hacer, mientras el presidente de los Estados Unidos o el primer ministro británico se sometían durante el COVID también a preguntas en directo de periodistas y por supuesto sin comunicarlas. Les repito y les aseguro que esto es algo inaudito e impensable en el primer mundo periodístico, pero también en esto estamos ya con Sánchez en el tercer mundo. En el periodismo anglosajón es impensable. El problema aquí son los medios y periodistas mercenarios del poder. ¿Cómo nos van a tener respeto si hay medios y periodistas dispuestos a dejarse comprar por el poder, por una tertulia que a lo mejor te pagan 100 eurillos o una subvención? Por eso, las ruedas de prensa en Moncloa o en el Congreso se han convertido en eso, en dictados del político de turno que los periodistas copian sin rechistar, como si fueran niños en la clase de primaria de Pilar Alegría. ¿Cómo es posible que el día en que Aldama declaró ante el juez y situó a Sánchez casi en la imputación judicial, los periodistas del Congreso o agarramicrófonos le pusieran los micros al presidente para que Sánchez les soltara un rollo de 6 minutos, 6:50 concretamente, aguantando que los 3 primeros minutos y 50 segundos hablara de otra cosa distinta a Aldama, sin que nadie le interrumpiera, con perdón de nuevo, con 2 cojones y dignidad profesional, y le preguntara por la corrupción y le dejara cortado con su rollo. ¿Qué pasa, que le tienen miedo? Están en el colegio estos supuestos periodistas que luego además se permiten hacer el vacío a los compañeros que sí hacen preguntas incómodas o van presumiendo por ahí de que ellos sí que son el periodismo ortodoxo. Otro día hablaremos en detalle del nuevo Consejo de Radio y Televisión Española que tiene que ver con todo esto y de lo tontos que siguen, por ejemplo, siendo en el Partido Popular con estos temas. Porque Sánchez ha conseguido colocar como manipulador máximo y presidente de Radio Televisión Española, mercenario número 1 del poder, a José Pablo López, un tipo, atención, apadrinado desde hace años por La Sexta, Ruiz de Gauna y Contreras, consejero áulico hoy de Sánchez, el que le está montando la tele a Sánchez con el grupo Prisa, pero que en realidad se dio a conocer José Pablo López, ¿dónde? En la tele de los obispos, lo ficharon los obispos para su tele 13TV, ya allí manipulaba precisamente y censuraba a periodistas. ¿Y promocionado después de los obispos por quién? Por el PP, que lo fichó para Telemadrid, donde rescató, por cierto, JP del olvido profesional, en el que estaba, ¿a quién? A Silvia Inchaurrando, y ahí la tienen, en la 1, manipulando. En el PP son de verdad tan lelos para estos temas, que si Feijóo llega alguna vez al poder, se encontrará además blindados, porque así lo han determinado Sánchez y sus socios, hasta 2030 a JP
como a él le gusta que le llamen, y a su Consejo de Administración de Radio Televisión Española, lleno de socialistas, podemitas, comunistas, PNVistas, de Esquerra y hasta de Junts. El consejero, por cierto, de Puigdemont de Junts en Radio Televisión Española se llama Miquel Calçada, alias Mikimoto. ¿Y quién es Mikimoto, dirán ustedes? Pues Mikimoto fue, para que lo entiendan, durante décadas el Évole o el Broncano del pujolismo, un tipo que se hizo rico, multimillonario, con la TV3 de Jordi Pujol para hacer nación. Mikimoto protagonizó ayer una patraña de juramento o promesa de su cargo en el mismo Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional, negándose, como hizo, a citar al rey y a la Constitución en su juramento o promesa o lo que fuera eso, y leyendo un papel que tuvo que además que sacar de su bolsillo. Pero ¿cómo va a gestionar los miles de millones de Radio Televisión Española si tuvo que leer un papelillo para no citar al rey ni a la Constitución? Y lo peor, el letrado mayor de las Cortes, el joven trepa del sanchismo, como Jon Antolín y otros, de nombre Fernando Galindo, se lo aceptó sin rechistar, en vez de haber mandado a Mikimoto a su casa. Bueno, pues este es el nivel de los políticos y el de la prensa. Esto es lo que hay. Un día hablaremos, por cierto, de José Pablo López, este señor de aquí, un tipo realmente raro y con cierto aire a Anthony Perkins en Psicosis. Da para un programa de Cuarto Milenio con Iker Jiménez. Un tipo que usó la Telemadrid que el PP le brindó para destrozar al PP, de Cifuentes primero y Ayuso después en Madrid, y hacer méritos desde allí con Incha Urrondo para cumplir su sueño indisimulado a quien se lo quiso escuchar. A quien se lo quiso escuchar, ¿verdad? JP, llegar a presidir Radio Televisión Española y servir a Sánchez. Un tipo con olfato televisivo, sin ninguna duda, que supo actualizar formalmente aquella tele de Madrid y que es el verdadero padrino de Broncano en Televisión Española ahora. Y un tipo, por cierto, hasta aquí puedo leer, por ahora, que dejó rastro a lo Juan Lobato de su gestión en Telemadrid. Miren, JP y su Angélica Rubio, a 100.000 euros al año, por machacar a Ayuso y hacerle el favorcillo a Pilar Sánchez Arena con lo del novio de Ayuso y el fiscal, representan todo aquello que por decencia y ética es la antítesis del periodismo que a mí me enseñaron y que he vivido durante ya casi 40 años. Con unos y con otros. Unos y otros en alguna ocasión me dijeron, Vicente, toma partido, y yo dije que mi partido era el periodismo. Ellos son, JP, Angélica Rubio, etcétera, etcétera, la representación máxima de los mercenarios del poder, de los mercenarios de Sánchez en los medios. Yo mismo podría dejarme comprar por JP, como ya intentó, para llevarme a una de sus tertulias, las de Televisión Española, que son, por cierto, las mejor pagadas, que lo sepan. Pero que se olvide JP. Él sabe que, conmigo al menos, que no soy nadie, puede meterse sus tertulias donde le quepan. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, y La Antorcha con Jaime González y Eurico Campano. ¿Cómo estáis, Jaime, Eurico? ¿Qué tal? Es un placer. Aquí. Pues encantado de estar aquí con vosotros. Oye, digo yo, ahora nos preguntaremos ¿y para qué vamos a Moncloa? Moncloa, Poli, vamos a poner el argumentario que se ha filtrado hoy desde el Palacio de la Moncloa, por error a la prensa. Esto es lo que lee la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, cada vez que le preguntan por alguno de los temas, los de siempre. Bueno, pues las problemas legales de Begoña Gómez, del Gobierno, la Dana, etcétera, etcétera. Es un argumentario, bien. Esto hasta cierto punto es pues normal y lo ocurre en todos los partidos, etcétera, etcétera. Ahora preguntaremos si esto tiene que ver precisamente con que se filtre hoy con el hecho de que hoy mismo ha salido, dicen que es que lo había pedido Francesc Vallès, el secretario de Estado de Comunicación, se lo han quitado de medio Sánchez. Aquí en este programa ya advertimos hace muchos meses que se lo iban a quitar de en medio, quisiera él o no, y hoy ha salido y finalmente ha premiado a Jon Antolín, al DIRCOM al jefe de prensa del PSOE, como nuevo secretario de Estado de Comunicación, lo eleva, le da más sueldo, más rango, etcétera, como pelota máximo de Sánchez. Que nunca sabes, con Jon Antolín nunca sabes si es el jefe de prensa o su escolta, porque es que es increíble cómo anda con él. El caso es que, oye, Pilar Alegría es que, podría haberse dicho, por prurito personal, ¿no? ¿Verdad, Jaime? ¿Verdad, Eurico? Sí, bueno. Voy a cambiarlo un poco hoy me salgo un poquito del guión, hoy no voy a utilizar esto para nada y con criterio de mujer empoderada, como decía ahora en el saludo, de izquierdas yo me escribo mi propio argumentario, pues vean lo que ha hecho Pilar Alegría, es que lo ha leído tal cual. Y ayer mismo la propia agencia tributaria abonó en un solo día
144 millones de euros directas, ayudas directas, para más de 15.000 empresas y autónomos afectados por la DANA. Es decir, se han pagado aproximadamente casi 3 de cada 4 de las ayudas solicitadas presentadas hasta ahora en la propia página web, como les decía, de la agencia tributaria. Bueno, y en esto con todo, como con todo, no se ha salido del guión, ya saben, en el sanchismo, yo decía ahora en el saludo que en el sanchismo el que se sale del guión, pues termina como Juan Lobato, ¿no? No, yo creo que, vamos a ver, yo he conocido a portavoces del gobierno con mucha solvencia intelectual y a esa gente naturalmente pues necesitaba la mitad de la chuleta, porque tenía capacidad para salir por sí solo. Yo creo que esto revela dos cosas. Primero que ella tiene una evidente limitación expositiva a la hora de dirigirse a los medios de comunicación, de tal manera que naturalmente se lo tienen que dar todo fabricado y todo hecho. Pero en su descargo también tengo que decir entonces alguna cosa, porque hace una semana esta señora fue famosa porque debió leer, porque alguien se lo fabricó mal, que la democracia había empezado con Felipe González. Fue el primer presidente, dijo, sí. Dijo el primer presidente, obviando la figura naturalmente de sus antecesores. Bueno, no fue entonces un gazapo de la ministra portavoz, fue un gazapo del fabricante de gazapos que le nutre para las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Es verdad que toda la vida de Dios, evidentemente, quien sale a dar la cara ante los periodistas lleva un pequeño esquema. Pero claro, ese esquema es grande o pequeño en virtud de la capacidad que tiene el portavoz de lidiar con los medios. Y esta señora es indudable que no los tiene. No los tiene. Claro, Eurico, es verdad, y dice Jaime, con nuestros años ya hemos visto a gente muy solvente como portavoz del gobierno, ¿no? Y además hay que decir, yo lo decía y recordaba en el saludo... Yo recuerdo a Piqué. ¿Os acordáis de Piqué? Sí, bueno, Eduardo Sutillo, padre de Alberto. Piqué, que era una maravilla escucharle. Una maravilla. Claro. Bueno, quiero decir que... Pero esto indica que hasta estos niveles se ha bajado el nivel político tanto, ¿no? Y luego indica efectivamente que aquí esta señora dice, yo no me salgo de lo que me han escrito por si acaso, ¿no? Pero porque hay que decir, y lo recordaba yo en el saludo, que esta es la que ha ido y reinterpretado. No solo han sido multados ya él y Sánchez, los únicos presidente y portavoz multados por la Junta Electoral, pero claro, son 2.000 eurillos, que es para ellos, les resulta más rentable la manipulación política difundida, la generación de bulos como estos, ¿no? Pero claro, es que realmente en el PSOE quien sale del guión no, le pasa como a Lobato o a otros. Claro, es decir, lo que dice Jaime es absolutamente correcto. La limitación intelectual de esta señora, de Pilar Alegría, hemos conocido portavoces excepcionales. Josep Piqué, yo tuve la suerte de, que en paz descanse, tuve la suerte de conocerle y de tratarle durante muchos años. Yo recuerdo la época de portavoz de Miguel Ángel Rodríguez y recuerdo, pues yo creo que prácticamente acababa de entrar en periodismo, tenía pantalón corto todavía, el Partido Socialista, en los gobiernos de Felipe González, había un portavoz excepcional que era Miguel Gil, que además se hacía la broma de que venía del FRAP, le llamaban el camarada Rondillas, un portavoz excepcional, que excede mi edad, pero lo recuerdo bien porque he tratado mucho a su hijo y le tengo cariño, pues era Eduardo Sotillos, que además era un profesional como la copa de un pino, ¿no? Socialista, claro. Pero claro, pues cuando había socialistas excepcionales con los que te podías tratar, incluso ir a comer, luego el nivel pues se ha ido degradando hasta llegar a Pilar Alegría, que piensa realmente que Felipe González fue el primer presidente de la historia de la democracia. Aquí lo grave no es que se filtre el argumentario del gobierno. Yo tengo una teoría, he puesto hoy la cachondada en Twitter y veo que le ha hecho gracia parte del respetable. Yo decía que esto no ha sido un error. Esto es una humorada, ¿no? Pero vaya usted a saber, a veces la realidad supera a la ficción, sino que Francesc, que dicen que se ha ido, pues se ha cagado en el convento para lo que le quedaba dentro y ha dicho, a la tomar, uy, un error, se nos ha escapado. Sí, aquí lo grave es que estos tíos sepan lo que les van a preguntar los periodistas y se tengan preparadas las respuestas. Como decía mi amigo Paco Tejo en Twitter, esto es lo grave. O sea, esto es gravísimo. Los periodistas que van allí, pues ¿qué queréis que os diga? Vamos, Palmario es el ejemplo más todavía que en Moncloa, en el Congreso, donde se levanta Vito Quiles, se levanta José Cárdenas, se levanta Bertrán, hacen una pregunta incómoda, tienen que aguantar la chulería y el macarrismo del Pachi de turno, o del otro, del Baldoví, o del Rufián, o del otro, el de la moto, y sobre todo el desprecio de sus compañeros que constituyen esa mafia progubernamental que además
invierten, es decir, ellos son los propagandistas, los malos profesionales, los palanganeros y los pelotas del poder, pero te miran. Claro, a nosotros pues no se atreverían a decirnos nada, nos mirarían con desprecio, ¿no? Y podría citar alguna compañera de baja estatura pues que tiene unas miradas muy asesinas, ¿no? Cuando es absolutamente despreciable. Y a los más jóvenes les dicen, yo no me trato con periodistas, no sé qué hacéis aquí o cómo os dejan. Fíjate, ahora iremos con todo eso, porque tú dices esto, y ahora dime, Jaime. No, pero yo, más allá de poner en valor el poco margen de maniobra intelectual que tiene una ministra, que en el cargo lleva la palabra portavoz y que no aporta nada, no aporta ni aporta nada, sí que quiero poner también en valor, y eso es algo que tú has empezado por perfilar en tu introducción, a los que tenían enfrente. A los que tenía enfrente la señora Pilar Alegría. A eso quería ir yo. A nosotros nos corresponde una labor que, más allá de lo que pensemos, y somos muy libres de pensar lo que nos dé la gana, tenemos que llevar a cabo una labor que se mueve por principios que tienen que ver con la dignidad, con la moral y con la ética periodística. Y hay una norma evidente en el periodismo que consiste en que cuando tú eres consciente de que efectivamente te están tratando o te van a tratar como una pandilla de ganado, porque lo que tienes tú por delante es una marioneta, la ministra portavoz, que no habla, que no tiene voz propia, sino que le viene dado todo lo que tiene que decir, lo que me parece que además es una prueba de descortesía supina con los informadores. Hombre, lo primero que tiene que hacer un informador, dado que hemos conocido cómo se fabrica en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros de esta señora, alguien tendría que haberse alzado, levantado la voz y decir, oiga, hemos conocido que usted lo que va a hacer hoy es leer todas y cada una de las respuestas que le ha preparado la factoría de comunicación del Palacio de la Moncloa. A ver qué tiene que decir. Claro, es que yo quería... Porque nadie ha preguntado por algo que a mí me parece escandaloso. Claro, sí. No porque sea un delito de lesa humanidad, un argumentario, sino ¿no? porque es un absoluto desdén, una absoluta descortesía hacia la prensa, que cumple un trabajo. Hombre, si eres ministra portavoz, naturalmente lo que no puedes hacer es tratar a la prensa como si fueran muñecotes. Y la prensa no puede asumir que somos muñecotes. Claro, porque ese es el problema. Si asumimos que somos muñecotes y nos tragamos toda la mercancía del gobierno, al final, naturalmente, yo no sé quién es más culpable. Si ellos o nosotros. Claro, es que yo he traído a colación este tema, y vosotros lo sabéis, no por ellos, sino por nosotros. Claro. Simplemente por apuntar algunos nombres, y ahora hablamos de nosotros, que es de lo que yo quiero hablar, Eurico, Jaime, hoy. Por ejemplo, en democracia, desde la Constitución, os leo los portavoces del gobierno, con el PSOE, con la UCD, con el PSOE y con el PP. Josep Meliá, Rosa Posada, Ignacio Aguirre, Eduardo Sotillos, Javier Solana, Rosa Conde, que era un cachondeo, Rosa Conde, ¿os acordáis? La de pifias que tenía Rosa Conde. Sí. Pero era socióloga. Tenía pifias porque tenía autonomía para decirlas. Efectivamente, la gente que dirigía la comunicación del gobierno y no era un mero monigote. Alfredo Pérez Rubalcaba, Miguel Ángel Rodríguez ya con Aznar, Josep Piqué, Pío Cabanillas, el hijo, Alonso, Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana, María Teresa Fernández de la Vega, Alfredo Pérez Rubalcaba, Pepiño Blanco, Soraya Sáenz de Santa María, bueno, ya hasta llegar a los de Sánchez. Pero hablando de nosotros, efectivamente, claro, este gobierno es un proceso muy de mucha degradación, particularmente con el sanchismo, de muchos años, pero particularmente con el sanchismo por parte nuestra. Durante el COVID aceptamos, yo siempre cuento esto y lo sabéis, y no es por contar mi vida, yo he trabajado para una cadena de televisión americana y muchos años he trabajado con ellos, he trabajado fuera de España, en conflictos, en guerras, he coincidido y he compartido ruedas de prensa con medios anglosajones, con la CNN, con el mío, con NBC, con BBC, y tú preguntas a un señor y él tiene la conciencia de que está respondiendo al periodista, que tiene derecho, la obligación de preguntarte y por tanto no es un sujeto a micrófonos. Y allí en esas ruedas de prensa tú preguntas a un presidente, a un secretario. Yo recuerdo, tras una rueda de prensa en Sarajevo durante la guerra, con Boutros Ghali, secretario general de las Naciones Unidas, en las circunstancias aquellas, la de tonterías que dijo,
Dijo que conocía 10 sitios peores que Sarajevo durante la guerra y tuvieron que ir blindados después de esa rueda de prensa a sacarlo de allí, para sacarlo de Sarajevo. Pero tú preguntas y si no te responden, tú te levantas y dices, no le he preguntado eso, le he preguntado esto, porque hay un sentido muy claro de que ese señor es un servidor público que le debe información y transparencia al ciudadano y que nosotros somos meros transmisores. Pero nos hemos convertido, os pregunto, en sujeta micrófonos. Yo veo a Sánchez el otro día, os pregunto, cuando sale lo de Aldama y están todos esperándole en la puerta, en el Congreso, y le ponen el micro. Y entonces él suelta el rollo de la reforma fiscal o no sé qué, y al cabo de 3 minutos, 50 segundos, dice, y sobre esto digo... Y entonces hay una periodista de La Sexta que le pregunta por lo que había dicho Feijóo de la moción de censura, le da una salida. Oye, es que nos hemos convertido en sujeta micrófonos. Yo fíjate Pregunto. que en estos tiempos, esto que tú estás diciendo, yo he reflexionado muchas veces, porque claro, yo ya soy mayor, pero recuerdo una frase que se me aparece muchas veces, que venía a decir algo así, el autor es Pulitzer, y venía a decir que la decadencia del periodismo corre de forma paralela a la decadencia de la clase política. Oye, sí, pues, y es clavado. Es clavado, es literal. Bueno, uno piensa en la clase periodística que tenemos hoy y la pone en paralelo o la compara con la clase periodística que había hace 30 años, pensando cada cual lo que quisiera, porque sí, cada uno hace 30 años éramos de nuestra madre y de nuestro padre, como ahora. El problema es que antes éramos del papá y mamá, pues eso, el que nos engendró y el marido que nos engendró, esos eran los papás. Pero es que el problema de la prensa ahora es que los papás no son los papás biológicos, sino que los papás son los gobiernos de turno. Y entonces la hemos fastidiado. Y entonces hemos entrado en una fase donde lo que se estila es las banderías, pues el partir a la profesión periodística por dos mitades, los de izquierdas y los de derechas, y al final yo creo que hemos entrado todos por el mismo canal. Claro, porque... Y es el canal del aborregamiento sustancial que invade todos los ámbitos de la sociedad española. Es que esto empezó... ¿Nosotros qué somos? ¿El huevo o la gallina? Es decir, ¿qué vino antes? ¿La decadencia del periodismo o la decadencia de la clase política? Pues probablemente es paralela. Pues vinieron a la vez. Probablemente es paralela, efectivamente, porque claro, no es lo mismo tenerte que esforzar ante Pilar Alegría, si quieres esforzarte, o eres un mercenario, o estás esperando a ver, porque la profesión está muy achuchada y se cobra mal, y entonces si me mete Pilar Alegría en una tertulia, me llevo 300 o 600 más al mes, mucho que ver también etcétera, con etcétera. La pérdida de libertad, el margen de autonomía que tenían antes las empresas periodísticas, que como consecuencia de la crisis al final tuvieron que sobrevivir de lo que sobreviven ahora. Pues muchas de ellas de lo que es la ayuda, la subvención y de la mamandurria pública. Subvención y publicidad. Y cuando tú pasas por el aro del poder te conviertes en un borrego. Si es claro, que no hay otra. Es que esto empezó además, Eurico, por ejemplo, con este gobierno en la pandemia. La pandemia vimos, nos contaron aquí la mentira de que es que no se podían hacer ruedas de prensa presenciales por el espacio, porque no podíamos compartir. Cuando veíamos al presidente de los Estados Unidos, al mismísimo presidente de los Estados Unidos, con las debidas precauciones, por supuesto, de distancia, o al primer ministro británico, o a otros premieres europeos, dar ruedas de prensa a diario con preguntas libres. Y aquí hay que recordarles a todos ustedes que nos ven que es que aquí se generó, Miguel Ángel Oliver, hoy en la agencia EFE, secretario de Estado de Comunicación, generó un grupo en el que tú tenías que ir mandando previamente. Es una cosa incomprensible. Yo esto se lo expliqué a un compañero mío, excompañero mío de NBC, y me decía que eso era, imposible. Pasar las preguntas por adelantado y con un delay, que se dice ahora un retraso, entonces él se las preparaban y además casi siempre le daban paso a un compañero muy respetable, porque lo que hicieron fue llenar el grupo de no solo de la prensa habitual y prensa nacional, sino de todo tipo de prensas y radios locales de cualquier sitio, de forma que, por ejemplo, había un compañero de una radio local de Toledo que era el que más preguntaba siempre, o de revistas médicas, ¿no? Entonces, pero eso lo hemos consentido. Pero eso hemos consentido, ese es el asunto. Claro, lo estuvimos consintiendo, ese es el problema. Lo hemos consentido. Miguel Ángel Oliver, que lo acabas de mencionar, yo estos días he consumido parte del tiempo charlando con compañeros de la agencia EFE que están hasta los huevos, con perdón, que no pueden más ante la fábrica de bulos y la mediocracia que se ha apoderado de una agencia que toda la vida fue pues una de las 5 grandes agencias del mundo, junto con TASS, con Reuters, con France Press, etcétera, ¿no? Y que estrellan helicópteros en Torres de Cristal de Madrid o que matan a escritores de éxito, ¿no? Porque
que colocan al frente además de las posiciones de redactores jefe de las distintas secciones a perfectos inútiles que no tienen experiencia alguna en periodismo, como en el caso de Aramburu, ¿no? Hay un tipo que además debía de venir de un sindicato que le da directamente a un redactor que pues, probablemente si no es un redactor de prácticas es recién contratado poco más. Oye, toma, que he recibido esto, suéltalo. No se confirman y luego se hace el ridículo más espantoso. Hay instrucciones, porque las hay. Supongo que no son tan imbéciles de darlas por escrito, pero me consta lo que estoy diciendo y por eso lo digo, de machacar y de triturar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la redacción política de la agencia EFE y de dulcificar pues, otro tipo de informaciones, por ejemplo, ante los problemas que tuvo hace algún tiempo de salud y de orden personal el hijo de Cándido Conde Pumpido, pues dulcificar esas informaciones. Podría dar muchos ejemplos. Mañana voy a dar unos cuantos en mi programa de periodista digital, en La Retaguardia, y hemos tolerado, pues eso, que se dé la palabra en aquellas ruedas de prensa, medios dignísimos, de carácter local o de carácter regional, y se lleve 6 años hurtando la palabra a medios de carácter nacional. Y que haya ya, ayer presencié una escena pues pavorosa en la que una compañera llamaba, bueno, una compañera, esta es la que nos dice que no somos periodistas, ¿no? Que fue subdirectora de La Razón y ahora es subdirectora o directora adjunto no sé qué de un diario sanchista, un digital sanchista, que llamaba a la compañera Ketty Garat, la llamaba mentirosa. Mentirosa, oye, ¿tú quién eres para llamarme a mí mentirosa? ¿O tú quién eres para repartir? Porque me refería a ella cuando miras con desprecio a compañeros míos de periodista digital y les dices, tú no eres periodista. ¿Ah, sí? ¿Y tú eres periodista? Simplemente por repetir el argumentario del gobierno y hacer entrevistas con mirada arrobada al conductor. Hombre, ya está bien, ya está bien de que nos vean la cara de gilipollas. En un cambio en el que además muchas ocasiones... En un cambio en el que en muchas ocasiones viene determinado por circunstancias personales. Es verdad que la relación personal, los amoríos y los amores prensa-poder desde la transición han sido algunos muy míticos, pero había periodistas, ellos y ellas, y en algunos casos el cambio, digamos, de trayectoria ha venido determinado por relaciones personales, incluso profesionales, con el Partido Socialista en este caso. Pero claro, es que para que ustedes lo sepan, no solo esto de la pandemia, es que en el Congreso y en el Moncloa preguntan siempre los mismos. Hace meses o años que no pueden preguntar otros, y entonces resulta patético, y además con el truco, esto lo inventó Zapatero y Felipe antes. Yo recuerdo, en tiempos de Zapatero fue cuando la primera pregunta siempre se le daba a la periodista de Radio Nacional, que era la mujer de Miguel Ángel Sacaluga, que era el portavoz del PSOE, el que machacaba al PP en Radio Televisión Española, y a Urdaz y a todos estos desde dentro. Y entonces la primera pregunta la hacía la mujer de Sacaluga, que siempre era una pregunta de lucimiento para cascarle a la oposición, para cascarle al partido, al propio Partido Popular en el gobierno. Bueno, el caso es que todo este tipo de cosas ustedes tienen que saberlas. Quiero decir que ustedes asisten a ruedas de prensa absolutamente manipuladas de origen y en la propia organización, ¿no? Y ya lo último, lo que tú describías, Eurico, ¿no? Que haya gente como Vito Quiles, más allá que a uno le guste más o menos, y que la juventud pues tiene que también que pregunta lo que nadie pregunta, y entonces no solo no le responden, disculpa, Eurico, no solo no le responden, sino que el resto de compañeros se hacen los ofendiditos y se van. Pero bueno, ¿esto qué es? Se en vez de coger y responder, oiga, usted no ha respondido a mi compañero, yo le repito a usted la pregunta de mi compañero, que sería lo propio, ¿no? Claro. Yo creo que estamos cargando mucho las tintas sobre lo que es el deterioro de la vida política, y en esto, haciendo un acto de contrición, tengo que decir que la culpa la tenemos nosotros. Sí, total. Absolutamente nosotros. Porque lo hemos consentido. Y yo desde la atalaya de mi provecta edad, y yo he conocido a muchos de estos que ahora son los, digamos, el estandarte mediático de la izquierda. Muchos de ellos han trabajado a mis órdenes. Alguna también, sí. Han trabajado a mis órdenes. No porque yo fuera un genio, sino porque yo soy muy viejo. Yo soy muy viejo. Y entonces, claro, a mí me produce melancolía ver algún comportamiento en alguna persona, pues reprochándole a un compañero que no tiene ni puñetera idea de periodismo. Sí. Ellos, primero, que han sufrido una portentosa evolución ideológica.
porque mucha de esta gente, Totalmente. yo que soy mayor, los he conocido cuando profesaban ideologías completamente antagónicas. Es decir, que a mí eso me parece muy respetable. Pero insisto, todo lo que nos está pasando a la profesión, todo lo que le está pasando a la profesión periodística es porque aceptó convertirse en lo peor que se puede ser, en un manso. En la calle. Y cuando eres un manso, lo que haces es levantar la mano naturalmente para aceptar una tertulia, porque con eso te daban un sobresueldo con el que poder llegar A final de mes. más fácilmente a fin de mes. Y a partir de ahí te has convertido en un esclavo del poder. En un esclavo del poder. A mí no me van a dar lecciones de periodismo ni de ética, porque los conozco desde que eran muy chicos. Y yo no he tenido ningún inconveniente nunca, ningún problema ninguno con alguno de estos. Pues hombre, supongo que porque respetarán la calva y las canas. Pero la manera de dirigirse a compañeros de profesión, Sí. al que los tratan como si fueran Realmente. advenedizos recién llegados, Sí. como si ellos hubieran sufrido estuvieran en posesión de la más absoluta de la verdad, me parece muy revelador. Ellos, que son los que se han vendido Sí, son más mercenarios. al poder. Mercenarios. Más al poder. Mercenarios. Y luego- Dime, Eurico. Si se me permite, merecería la pena dedicar tan siquiera un minuto a destacar el perverso, por ser muy suave, papel de las no mansas, de las pervertidas asociaciones de la prensa. Yo cada vez que veo algún incidente con algún compañero que siempre casualmente pertenece, digamos, a nuestra misma, vamos a llamarlo así, cuerda ideológica, y les veo calladas como profesionales del amor en Cuaresma a las asociaciones de la prensa, siento tanto asco que de repente recuerdo por qué me di de baja de la de Madrid hace muchísimos años. Pues por esto, porque es un mal endémico. ¿A cambio de qué? De que el poder te haga la vida más fácil, de medrar y de una serie de cosas. Y sin embargo luego pierden la ropa interior, se la bajan a la altura de los tobillos para defender cualquier nimiedad que afecte a cualquier compañero de los denominados progresistas o que podríamos encuadrar perfectamente en la trinchera sanchista. Entonces, las asociaciones de la prensa, ¿dónde están cada vez que se niega sistemáticamente la palabra a un compañero de periodista digital o de OK Diario, de The Objective? Cada vez que se les insulte se les llama pseudomedios. Cada vez que un ministro, un mermado intelectual, que es prácticamente la totalidad del gabinete, se refiere despectivamente a algunos medios de comunicación, no ya como pseudomedios, como, sí, eso lo ha publicado una página web. Coño, una página web, las que pagáis vosotros y a cuyos directores y directoras premiáis con jugosísimos puestos y sillones en el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española. Ya está bien, hombre, de aguantar tanta tontería y sobre todo, si el problema no es que te insulten, el problema es la cara que se te queda cuando ves quién te está insultando, en la misma línea, yendo un poco más allá de lo que está diciendo Jaime, y sobre todo cuando lo consientes. Claro, hay que decir, por ejemplo, cosas que pasan, que ustedes tienen que saber. Aquí se criticó, y lo hemos criticado, que el señor Mazón, que estaba perdido durante la Dana, pues era criticado y se utilizó. Y estos periodistas, siguiendo el argumentario oficial, porque eso es, Claro. ustedes tienen que entender que estos periodistas, o que dan lecciones de periodismo a los demás, a nuestra edad, etcétera, pues reciben un argumentario del gobierno como el que ha leído hoy, lo mismo que ha leído hoy Pilar Alegría, y a continuación lo difunden en sus medios de comunicación, construyen noticias en función de esos argumentarios, o lo repiten en las tertulias para llevarse un sobresueldillo y llegar mejor a final de mes, porque la profesión ha quedado muy achuchada, y eso es fundamental en esta historia. Pero claro, llega, por ejemplo, y entonces se construye, por ejemplo, en los primeros días de la Dana en Valencia, de la gota fría, la historia esa impresentable, que el presidente Mazón, aquí lo hemos criticado todos, pues se fuera a comer con una periodista 3 horas, etcétera, todo eso. Pero es que en esas mismas 3 horas, ya lo hemos contado, Pedro Sánchez estaba en la India, ya no tenía agenda oficial a las 7:30, 8 de la tarde en la India, se fue a cenar privadamente y románticamente con su mujer, con Begoña Gómez, y los periodistas que le acompañaban, para que ustedes lo entiendan, que los que le acompañan son los mismos que preguntan solo en las ruedas de prensa, porque no va nadie fuera, nadie, no incluye Moncloa en los viajes oficiales del presidente. Eso es impresentable en Estados Unidos, sería inaceptable, vamos, a ningún otro medio crítico. Esos periodistas preguntan a los portavoces de Moncloa que están allí: oye, ¿estáis viendo la situación de Valencia? ¿Vais a volver antes? ¿Va a volver el presidente antes? ¿Va a presidir desde aquí el comité de crisis de Moncloa?
Y entonces dicen en Moncloa, responden, la situación de Valencia no nos parece suficientemente grave como para adelantar el regreso a España. Pero esto es noticioso, ¿verdad? Sobre todo si a esa misma hora se está criticando a Amazon por comer con una periodista en Valencia. Se lo callaron 3, sabemos sus nombres, 3 de los oficiales que van siempre con el presidente y que, con perdón, le lamen el culo y van a todas las tertulias, 3. Oye, están calladitos, no han contado nada de eso. Es fantástico porque la revelación desde un punto de vista periodístico sería un notición. Un notición. Y los periodistas vivimos de los noticiones. De la primicia, del codazo al compañero, de ser yo antes que el otro. Sin embargo, fijaros en el perfil de un periodista que teniendo en la mano un notición se autoimpone, se autocensura simplemente por bailarle el agua al poder. Bueno, por lo que decía Pulitzer. Sí, exacto. Lo que decía Pulitzer. Oye, y a todo esto ha llegado el consejo, a todo esto ha llegado el nuevo Consejo de Radio y Televisión Española, que preside, ahora el nuevo presidente es este señor que tienen aquí en mis gafitas, José Pablo López, que es básicamente un agente del sanchismo, que lo colocó Telemadrid, el Partido Popular de Cristina Cifuentes, por recomendación de Ciudadanos. Lo colocaron allí, desde el primer momento que llegó allí, a quien quería escucharle. Y en cuanto llegó Sánchez en el 2018, un año después, a la Moncloa, dijo que su objetivo era hacer lo que fuera en Telemadrid para conseguir del favor de Sánchez de irse, porque su objetivo era ser esto que ha conseguido ahora, ser presidente de Radio y Televisión Española, de la corporación. En el nuevo consejo, pues ya lo saben ustedes, son todo gente. Se aprobó aquel día famoso, ¿os acordáis? Suspendieron por los muertos de Valencia, el mismo 30 de octubre fue el pleno del Congreso, pero a continuación se reunieron, como tienen mayoría entre ellos, aprobaron a continuación un pleno extraordinario y aprobaron la designación de todos estos, del Consejo de Radio y Televisión Española, que son todos de Junts, Esquerra, Podemos, Sumar y por supuesto el PSOE, presididos por el jefe máximo y máximo conexión con Moncloa, que es José Pablo López. Pero yo quiero que veáis el juramento o promesa, por llamarlo así, que hizo ayer el representante de Junts. El representante de Junts se llama Miquel Calçada y los catalanes lo conocerán porque es Miquimoto. Miquimoto, para que ustedes lo entiendan, es una especie de Broncano de la época del pujolismo, una especie de Évole de la época de la TV3 del pujolismo. Ahora ya está retirado y está muy mayor. Pero es que, con tal de no pedir, con tal de no jurar lealtad o respeto, cuanto menos respeto al rey y a la Constitución, hizo esto. Calçada i Olivella. Prometo exercir fidelment el meu càrrec de conseller de Ràdio i Televisió Espanyola amb respecte a l'ordenament jurídic vigent. A l'ordenament jurídic vigent en cada moment. Gràcies. O sea, es que, Eurico, es que es un cachondeo. O sea, el tipo además... Y tiene que sacar el espantapájaros el papel para leerlo. Para leer esto tiene que leerlo. Bueno, ahí está jurando Angélica Rubio, ahora hablaremos de ella, la que le hizo el favorcete a Moncloa para filtrar el documento y que Lobato lo pudiera exponer. O sea, parte de eso que llama operación de Estado, Ayuso contra ella, en fin, pero bueno, es que este tío, luego veremos también pues al representante de Podemos, a Mariano Minuesa, que es pues el señor de los pelos, que ha llamado la atención, porque sí, es un periodista bueno de toda la vida de Radio Nacional de España y de la SER, pues que se dedica a la música, etcétera. Bueno, tiene su de Podemos. Este rockero le llaman, bueno, pero el rockero, bueno, no pasa nada. Bueno, pero oye, lo de Miquimoto, Miquimoto ya se forró con Pujol, formaba parte de la estrategia y de la propaganda de Pujol para crear un país, que era Cataluña, y el País Valencià, y las Islas Balears, y todo aquello, ¿no? En sus programas. Se forró, como se ha forrado Évole, como se está forrando Broncano. Tío, aquí lo tiene que sacar un papel, Jaime, con tal de no decir rey y constitución. Bueno, pues y el letrado el que le está tomando juramento o promesa es, claro, es el letrado. Esta es la cantante, Rosa León, ¿os acordáis? Yo era pequeño cuando ella cantaba. Y yo creo que la gente tiene que saber que por primera vez lo que se ha producido es un subidón en las retribuciones mensuales de los 100.000 euros, claro. De los consejeros. Ahí quería yo ir, porque hasta ahora cobraban la dieta. Niveles que ya superan los 100.000 euros. Sí. Entonces, a mí uno que tenga el pelo largo, a mí que tenga greñas, que vaya vestido de motero, el otro que sea lo que sea, a mí me la sopla verdaderamente. Pero yo llega un momento en que me tengo que plantear si esto no será una suerte de delito de malversación encubierto, porque verdaderamente
la pasta la están poniendo el conjunto de los españoles. Hombre. Oye, que supongo que dirán, yo lo que quiero es una cosa plural, uno de izquierdas, otro de centro y otro de derechas. Pero lo que no pueden consentir es desplantes de esta naturaleza, porque me parece una tomadura de pelo. Otra vez vuelvo a lo del Pulitzer. Yo creo que tenemos el Consejo de Administración de la Televisión Pública más dogmático, más totalitario de la historia de todos y cada uno de los consejos de administración de la televisión pública. Y voy a eso. Es decir, aquí, si uno se coge el resultado de las elecciones generales y lo pone en paralelo con la representación que tiene el Consejo de Administración de la Televisión Pública, se dará cuenta de que lo que se ha producido es una estafa descomunal al conjunto del pueblo español, que ha votado una cosa y lo que le han dado como resumen de esa votación en el Consejo de Administración de la Televisión Pública Española se parece como un huevo a una castaña. Esto no es lo que ha votado el pueblo español. Esto no es lo que ha votado el pueblo español. Bueno, pero es que esto no es lo que ha votado el pueblo español tampoco en cuanto a quien está gobernando o desgobernando, pero ahí tiene mucha culpa la oposición y lo siento mucho. ¿Por qué? Pues porque los tres sabemos de qué va esto y hemos conocido a un montón de consejeros de la época anterior y tenemos un montón de compañeros y de amigos en Radio Televisión Española que te explican cómo la izquierda y el Partido Socialista han ido convirtiendo, con perdón, en una casa de putas esa casa con el paso de los años. Hoy estoy un poco lenguada, discúlpame, Vicente, y que nos disculpen nuestros espectadores también. Y la oposición ha tolerado no ya la composición de este Consejo y del anterior, porque ponen en la Comisión de Control de Radio Televisión Española diputados dignísimos, a los cuales algunos conocemos, que pues sabrán de otras cosas, pero de esto no saben, y les cuelan por toda la escuadra lo que les da la gana y lo que quieren, y eso es así. Lo que dice Jaime, que era en donde yo quería incidir, hasta el último Consejo de Administración, al principio, hace muchísimos años cobraban, ¿recordáis? Tenían un sueldo, tenían coche, no sé si tenían alguien a su servicio, incluso pues un secretario, una secretaria, un asistente o lo que fuera. Después, durante muchos años, no sé, pues yo recuerdo consejeros, mi paisano José Manuel Peñalosa, Char López Miralles, Chelo Aparicio por el Partido Popular, Miguel Ángel Sacaluga fue consejero un montón de años, antes lo has citado, por el Partido Socialista, ¿no? El hermano de Juan Antonio, etcétera, que eran hombres de la confianza y la devoción de Pérez Rubalcaba. Estos cobraban dietas, me parece que eran 600 pavos al mes. Esto era lo que cobraban. Y estos han llegado, que tenía que estar en un centro de día porque ya no sabe ni leer, aparte no sé por qué se le tolera y lo siento, voy a hacer amigos, os espero con el chaleco antidisturbios. Entiendo muy bien 3 de las 4 lenguas cooficiales del Estado español y soy perfectamente capaz de expresarme en 2 de ellas, por supuesto en castellano, que es la mía, pero yo no sé por qué coño tiene que hacer su juramento en catalán, que no pasa nada si no fuera porque todos sabemos que lo hace como un insulto, como una bofetada más al conjunto del resto de los españoles que no son catalanes o que no somos catalanes. Lo de jurar por el ordenamiento jurídico vigente, coño, podía haber jurado por la ONU como las excrescencias del puyolismo o por la Convención de Ginebra. Pero la respuesta, yo te doy la respuesta. Vamos a ver, que vuelvo otra vez a Pulitzer, todo es la decadencia, todo es un remedio, todo es un reflejo de lo que está pasando en la vida política. El primer día que se presentaron diputados a no jurar por la Constitución y a jurar por el maestro Armero o por la República del no sé qué del Indostán, a partir de ese momento todo se degradó a unos niveles que los que vienen después, naturalmente, van a hacer aquellos gandápidos anteriores buenos, porque la decadencia siempre cursa igual, Todo va empequeñeciéndose, todo va emputeciéndose, todo va disminuyendo en grado de moralidad, en grado de dignidad, en grado de ética, y lo que tenemos es lo que tenemos. Vamos a ver, y luego, tú has señalado, y me parece muy bien, la tontuna del Partido Popular, que eso les corre por el torrente sanguíneo. En esto siempre han sido así. En esto siempre ha sido así. Son especialistas en ir con flores a María mientras la izquierda llevaba la navaja en los dientes. Siempre han sido así. Pero vamos a ver, hablando en concreto, y no quiero hacer acusaciones ad hominem, a la figura del nuevo presidente del Consejo de Televisión Española. Este señor José Pablo López, que atiende al apellido López. Vamos a ver, que este tiene una larga trayectoria. Es decir, naturalmente ha sabido moverse, ha sabido colocarse y ha sabido seducir
algo que me resulta incomprensible conociendo al personaje, Sí. al sanchismo. Pero coño, llegó un momento que yo lo he vivido, que yo lo he padecido, vuelvo a decir que soy muy viejo, que sedujo al episcopado español, que Sí, fue total. el máximo responsable de la televisión de la Iglesia Católica. Iglesia Católica que a un grupo de tertulianos nos pasó a cuchillo Sí, total. por estar en contra El de la 13TV. independencia de Cataluña. Este señor estaba al frente, pero recibía órdenes. Y naturalmente había algunos obispos, los obispos catalanes, que pidieron la cabeza de nosotros y este señor se las ofreció en Hombre. bandeja. Me da igual. Claro. El problema es que este señor ha sabido arrimarse a la Iglesia Católica, al Partido Popular. Bien es cierto que cuando Cifuentes le nombró director de la televisión madrileña, lo hizo a instancias de Ciudadanos. Sí, se lo lo hizo a colaron. instancias de Ciudadanos. Pero habrá que convenir que este señor tiene una especial habilidad para colocarse o para seducir a poderes que, en teoría, son antitéticos a su planteamiento ideológico. Insisto, lo de la Iglesia Católica me parece fundamental. Un señor que ha sido capaz de dirigir la televisión de los obispos y termina dirigiendo la televisión del sanchismo, te lo dice todo. Claro, Vicente, te lo dice todo. Vamos a ver, José Pablo López, para que ustedes lo sepan, era abogado en Écija, es periodista también. Allí lo mandan cuando empieza La Sexta. Su padrino televisivo Viene de La Sexta, lo cogen es los Ruiz de obispos. Gauna. Sus padrinos televisivos son dos: Ruiz de Gauna y ¿quién? Contreras. Contreras. El consejero áulico que está montando la televisión de Prisa, que van a abrir en breve. Y lo que va a hacer José Pablo López es lo mismo que hizo Luis Fernández con Zapatero: desinflar todo lo que pueda e ir promocionando, la audiencia de televisión española, e ir promocionando a personajes que dentro de 3 o 4 meses ustedes los verán en la televisión privada que se está montando Sánchez con Contreras, el consejero áulico de este señor. Este señor de ahí, él dice que era director adjunto de La Sexta, estaba en el gabinete jurídico de La Sexta, y ya. Tenía más poder de representación que de otra cosa. Y ya, señor López Sánchez, y ya, que es de Sayalonga. Además, yo tengo conocidos en aquella zona de la Xarquía malagueña, comunes, que lo conocen bien, desde su paso por el seminario. Pero esto es otra historia particular suya. Pero lo que decía es que luego pasa efectivamente a 13TV, por eso lo dice Jaime. Al episcopado Al español, episcopado. señores. Y entonces ahí, pues él controlaba como si fuera Lenin o Stalin las tertulias. Pagaba favores, quedaba bien con unos políticos, con otros, con un partido, con otros, siempre pensando en colocarse. Traía a unos, castigaba a Jaime, castigaba a otros. Llamaba después de una tertulia y Jaime decía era que mucho. sepas que te has metido mucho con no sé quién de Ciudadanos y a mí no me conviene. Quedas castigado un mes, no vendrás en un mes en las tertulias, etcétera, etcétera. Cosas de estas que han ocurrido. O mensajes mucho más Reminiscencias del hirientes. seminario. Perdona, Eurico, o mensajes mucho más hirientes, yo creo que incluso denunciables, al WhatsApp de periodistas que estaban haciendo su programa en directo, que los conservan, por cierto, señor López, con expresiones que serían denunciables de todo tipo, laboral, sexual y etcétera. Y luego llega Telemadrid, que Cristina Cifuentes, como se quería hacer la progre, pues le deja en manos de Ciudadanos y convierte en la televisión de Madrid. Y él que dice, él básicamente se plantea una cosa, para que ustedes entiendan el personaje que estamos describiendo, y ahora te dejo, Eurico. Él, en cuanto llega en 2018 Sánchez de la Moncloa, no lo disimula a quien quiera escucharle. Él quiere llegar a ser su objetivo personal, porque es un hombre que vive pues solo, es toda su fijación personal es esa, llegar a ser presidente de la Corporación Radio Televisión Española. ¿Y a qué juega? A ser independiente en una tele pública, contando con la minoría del PP entonces, primero la de Cifuentes y luego la de Ayuso, hasta que llegan las elecciones en las que Ayuso gana por mayoría absoluta y lo vota, juega con Silvia Inchaurrondo y con algunos otros a meterse con el PP para satisfacer a Podemos, que entonces estaba en auge. Gabilondo no se fiaba mucho de él. No. Gabilondo decía que no se fiaba un pelo, Ángel Gabilondo, líder del PSOE en Madrid, no se fiaba de él porque no lo veía bien. Y a Ciudadanos, sobre todo, con panegíricos sobre Ignacio Aguado, etc. Y con esa ayuda, además de los sindicatos, recolocar a todos los que habían sido pues afectados por el ERE y expulsados de Telemadrid por el ERE, hacerse amigo de los sindicatos, blindarse, acompañar mucho a los sindicatos. Pues con todo esto, ganarse la confianza de su mentor, de Contreras y del PSOE para llegar a lo que ha llegado. Pero básicamente José Pablo López se sirve
de los cargos en los que está para llegar a esto, Eurico, y todos lo conocemos y todos hemos tenido conversaciones. A mí me intentaba enseñar conversaciones. Ustedes tienen que entender estas cosas porque yo creo que es de interés público conocer a los personajes que, como él va a cobrar 100 y pico mil euros para desmontar una tele desde la pública y montar otra privada y servir al sanchismo. Y él me enseñaba mensajes, mira, mensajes de, no voy a decir de quién, políticos de izquierda. Mira, y yo decía, perdona, es que a mí no me tienes que enseñar mensajes tuyos, lo grababa todo, dicen que, bueno, en fin, personaje, Eurico, José Pablo López. No, un minuto simplemente, vosotros tenéis mucha más historia personal con José Pablo López que yo tengo alguna también. A mí me vetó 4 años en Telemadrid, me vetó expresamente 4 años en Telemadrid. Bueno, yo siempre lo consideré como un veto, a mi amiga y compañera, Cristina Seguí, y algún otro tertuliano, que como no tengo tanta relación personal con él, pues no me considero autorizado a citar su nombre. Pues ¿sabes cómo trataba de hacernos el lío? Pues a través de la facturación. Tenía un inútil, que no sé si sigue estando por ahí, en recursos humanos, que de derecho laboral sabía lo mismo que yo de termodinámica y de formas de facturación, etcétera, etcétera, que bueno, pues trataban de convencernos al que facturaba a través de una sociedad, de una forma perfectamente legal, le pedían que facturara como persona física. Al que facturaba como persona física decían que tenía que facturar a través de una sociedad. Y yo ya le hice llegar un mensaje porque a mí me daba pereza hablar con él y además tampoco tenía yo especial, porque sabía este tipo de cosas, especial interés en abrir una vía de interlocución personal con él. Yo hablaba pues con la persona que él tenía a sus órdenes, que era su director de informativos, y le decía, coño, si es más fácil, si os incomodo, no digáis que a lo mejor os resulta muy rancio mi discurso y tal, que encima tenías que ir con las uñas cepilladas, porque yo, que no soy un conservador clásico, hacía un discurso perfectamente liberal, y yo he sufrido en un programa al que no sé si seguís yendo, habéis ido vosotros, con una presentadora, que no directora, con una presentadora que era amiga mía, escuchar por el pinganillo a la 1 de la tarde, cuando quedaba otra hora de directo, son 2 horas, por eso se llama 120 minutos, que alguien le decía algo así como, ese tío que no hable más. Y yo decía, coño, digo, a ver cómo lo hace, para no darme la palabra en un minuto, y sobre todo a la pobre compañera que tenía al lado, ¿no? Pues efectivamente, se giró y hizo equilibrios y no volví a abrir la boca en todo el programa. Directamente le dije al director de informativos, oye, que no es necesario que hagáis el esfuerzo, que me cojo la puerta y me piro. Ahora, eso sí, luego uno tiene la libertad de contar estas cosas. Y yo entonces, cuando cayeron, cuando Isabel Díaz Ayuso obtuvo la mayoría absoluta y le retiró la confianza, a mí se me preguntó en otra cadena y en un programa que yo dirigía en otra cadena con bastante audiencia, y dije que simplemente la historia de estos señores era la de los comunistas que solo mandaban en 3 o 4 sitios en el mundo, en China, en Cuba y en Telemadrid. Y se molestaron mucho conmigo y me enviaron una serie de WhatsApps bastante desagradables que aún conservo también, pero bueno, pues me da igual. Al final esto es la historia de cómo el sanchismo y el podemismo y toda esta gente premia los servicios prestados a sus periodistas babosos y falderos, y sin embargo... Pero con pues la connivencia, eso te iba a decir, con la connivencia del Partido Popular, porque es que hay que pensar que este señor pasó por los obispos y luego lo ficharon en Telemadrid, y gracias a su paso por Telemadrid, con Silvia Inchaurrondo de Ariete, ha conseguido su objetivo máximo, que era este, ¿no? Y además es que él te probaba con estas cosas, a ver si hablabas mal de tu jefe, que era mi jefe, y te enseñaba mensajitos y cosas. Es un tipo completamente retorcido. Vamos a ver, yo creo que este señor, y yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, no engañaba a nadie. Y además sabe... Era lo que era. Sí, está claro. Lo que era. Lo conocíamos todos, los 3 que estamos aquí. Por tanto, si ha engañado, entre comillas, a alguien, es porque ese alguien se ha dejado engañar. Y ese alguien que se ha dejado engañar ha sido Partido Popular, durante una etapa larga, la de Cristina Cifuentes, y luego instituciones que evidentemente se lo tienen que pensar. Que la Iglesia Católica la Iglesia Católica decidiera puser al frente a un señor que venía además con unos antecedentes de servir a los intereses de una cadena de televisión que estaba en las antípodas ideológicas de lo que representa la Iglesia Católica. Bueno, pues entonces, ¿qué queréis que os diga? Yo no quiero ser hipócrita. Y luego él tiene el facho... él ha tenido la habilidad de congraciarse
con Dios y con el diablo. Es decir, tiene una capacidad inmensa. Absolutamente. Inmensa para Porque es un hombre que solo es un hombre de una psicología muy parecida a Sánchez, ¿eh? Por tanto, y por eso Dios los cría y ellos se juntan, porque su obsesión y su fijeza era solamente eso. Es un personaje además que conoce bien, que tiene intuición para la televisión. Es verdad que tiene más nivel intelectual que Sánchez. No, hombre, Sí, la Telemadrid la cambió, la revolucionó, la actualizó, pudo hacerlo, pero la utilizó evidentemente para lo que utilizó. Como ahora ha tenido, él es el factotum de Broncano, el que lleva a Broncano a la televisión pública, etcétera, etcétera. Pero su interés es un interés absolutamente personal, absolutamente personal y político. Y hay que pensar en el Partido Popular si es que son, no sé, porque luego en caso de Radio y Televisión Española tenemos el caso de Zaplana, que en aquella época de Zapatero, para resolver algunas cosas personales, pactó por su cuenta. Luego Teodoro García Egea, aquí en el PP de Casado, que también negoció con Bolaños algunas cosas de Televisión Española por su cuenta, al margen del propio partido, etcétera, etcétera, colocar amigos, amigas, etcétera, ¿no? Pero todo esto se lo contamos a ustedes para que sepan lo que hay detrás de lo que ven ustedes en el periodismo todos los días, ¿no? Más allá de lo que ven ustedes en los programas, Eurico. No, eso es así, hombre. Tiene algo más de nivel intelectual que Pedro Sánchez, por supuesto, cosa que es fácil por otra parte, pero esa mentalidad retorcida, esa cosa sinuosa, ¿no? Esa diplomacia a medio camino entre un Florentina un poco chapucera y un mal remedo de Talleyrand o de Fouché, pues sí, la utiliza mucho, y hay jefes que hacen este tipo de cosas, hombre, y te prueban, oye, y intentan hacer que se congracian contigo para que pongas a parir a tu responsable inmediato, y al otro hacen lo propio para que intente te prueban para saber si vas a serle útil o no, o si vas a tener criterio e independencia. Tu grado de fidelidad, tu grado de servilismo, tu grado si eres caniche o si eres Rottweiler o si eres de Espera, por partes, Jaime, sí. Tiene el perfil del cardenal renacentista, que a lo mejor eso es por lo que sedujo a la conferencia episcopal. Es el clásico perfil de cardenal del Renacimiento, es decir, muy falso por fuera, con gestos muy medidos, tú eres muy siempre educados, el mejor, muy pulcro, eres muy pulcro, ¿cómo no vamos a contar contigo? Claro. etcétera, etcétera. Sí, pero ha servido. Sánchez lo supo capturar, o el sanchismo a través de Contreras, y han dicho, joder, este es perfecto para terminar de convertir la televisión pública con apariencia de neutralidad, como en tiempos de Zapatero y Fran Llorente, etcétera, con mucha apariencia de neutralidad y tal, pero en una televisión, vamos, como la de Norcorea. Lo de Angélica Rubio lo comentamos o da igual, pero da igual. Es lo mismo, ¿no? Porque ya lo... ¿Qué más dará? Ahí está, 100.000 euros. Ese es el precio de... Esta es alguna de las que, por ejemplo, ¿no? Seguro que a ti o a mí no, porque no he coincidido. Pero nos han coincidido poco. Pero nos han dicho... Yo la conocí en León, cuando no era nadie. Yo la conocí en León, en la campaña electoral del 2004, que le hice un 24 horas a Zapatero. Y entonces era una tía muy educada, una señora muy maja. La receptora de la filtración del documento enviado por la Fiscalía General del Estado. Claro. El otro día yo me metí en el diario en la que esta señora, supongo ya no estará, ya estará en nuevas funciones, en las funciones de televisión pública, trataba de justificar lo injustificable. Y venía a decir que el futuro de la jefa de gabinete del señor Óscar López, cuando Óscar López era el jefe de gabinete del mismísimo Pedro Sánchez, estaba despejado de cualquier tipo de incógnita, porque lo que venía claro en el pantallazo que le dieron a Lobato es que venía reenviado. Y yo preguntaba, bueno, ¿y qué tiene que ver con que viniera reenviado? No sabe ni de WhatsApp o de Telegram o lo que fuera. Era toda la excusa que encontraba, toda la justificación que encontró el diario de esta señora. Insisto, diario que recibió el documento filtrado por el fiscal general del Estado, es que no tuviera miedo ningún socialista porque se veía claramente que en el pantallazo el mensaje venía reenviado. Vaya a convencer con ese argumento al magistrado Hurtado del Tribunal Supremo. Oye, por cierto, fijaos que además hoy han tenido, esas son las fotos que les hemos mostrado de la primera reunión, el nuevo consejo. Ahí está. Ahí está, y es la nueva reunión que ha tenido el señor de las gafitas de en medio, delgadito, con ese pelo, es José Pablo López, ¿de acuerdo? Que siempre se sienta muy recto para las fotos, etcétera, etcétera. Y una de las primeras medidas que han tomado es de esas que parecen así como que nada, ¿no? Pues han nombrado secretario del Consejo
consejo a Alfonso Morales. Y ustedes dirán, ¿quién es Alfonso Morales? Pues Alfonso Morales es la cadena, la correa de transmisión que él tenía en Telemadrid con el PSOE directamente. Es una persona dedicada en el mundo de la comunicación, de las telecomunicaciones, siempre, digamos, en la sombra del PSOE, pero con mucho poder, digamos, decisorio en las decisiones estratégicas en términos de comunicación también dentro del PSOE. Bueno, pues Alfonso Morales y José Pablo López, de la Telemadrid del PP a la Radio Televisión del PSOE. Señores de Génova, enhorabuena. ¿Alguna cosita más queréis decir, Eurico? Yo creo que hemos cortado los trajes suficientes. Hombre, podríamos contar muchos más chascarrillos, todos esos justificados. Mira, es que, joder, es que has abierto otro melón, que a Jaime no lo sé, pero a mí me pone muchísimo los que han sido perros falderos con el Partido Popular y después se han convertido, bueno, ya tocamos algo al principio de la conversación, hablando de algunas compañeras, y se han convertido en perros falderos y instrumentos serviles y herramientas, máquinas de matar o de intentar triturar carne de otros compañeros de sesgo contrario al servicio del sanchismo. Pero bueno, yo creo que ya le hemos explicado a la gente suficiente las miserias de los políticos. Pero esa enfermedad se curará en cuanto gobierne Feijóo. Porque volverán a hacer lo mismo. Vamos, con un sí o con un no a los dos. Eurico, cuando gobierne el PP de Feijóo, como ya pasó con Rajoy, como ya pasó con incluso con Aznar, bueno, Feijóo está claro que además le bebe los vientos antes a La Sexta o a cualquiera de los que le zumban que a otros, ¿no? o a la SER. ¿Volverá a ocurrir lo mismo con el PP en los medios? Pero ¿cómo no va a volver a ocurrir? Si ahora hablas con el PP y te dicen, y no voy a dar nombres porque, en fin, no quiero faltar la justicia al señor, no, es que, joder, es que mañana nos pone a parir El País o la cadena SER. Dices, pero ¿y qué más os da? Si vosotros a quien tenéis que cuidar es a los medios que más o menos estamos en contra del sanchismo y os estamos en cierta medida ayudando. ¿A ti qué te importan los lectores del País y de la cadena SER? No lo entienden. Ya, el PP volverá a caer en lo mismo, ¿no? No, yo puedo contar una anécdota a modo de guinda y para terminar. Claro. Estaba yo en una tertulia, no defendiendo al Partido Popular, sino defendiendo mi particular creer y saber, teniendo enfrente a una insigne portadora de los mensajes de Moncloa. Y tuvo una trifulca un poquito subida de tono con esa representante mediática de la izquierda, y aquello se acabó. Bueno, salimos del estudio y me enseñó un mensaje proveniente directamente de Génova, en el que se me calificaba prácticamente de reaccionario, viniendo a decir algo así como, con mensajes como el de este señor, ¿cómo vamos a hacer nosotros, Partido Popular? Nada. Y yo le dije, tampoco me ha revelado ningún misterio, criatura. Yo ya lo sabía. Son profundamente idiotas, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y sobre todo eso te dignifica porque efectivamente muestra que tú tienes independencia de criterio. En definitiva, que es lo que adolecen los mercenarios del sanchismo, como el señor López o Angélica Rubio, o algunos mercenarios también del Partido Popular esperando carguete cuando llegue el Partido Popular, pero no se preocupen, algunos mercenarios, periodistas mercenarios del PP, que cuando o no, o se lo darán a los del PSOE, da igual, es lo mismo. Yo, anécdota por anécdota, y acabamos. Yo creo que ya la he contado, Eurico debe de conocerla. Jefe de prensa del PSOE en la época de Zapatero, viejo compañero, y no hace falta decir nombres, es lo mismo, que me dice, hombre, ¿cuánto tiempo? Yo estaba con mis guerras, iba y venía y tal, y de repente entre viaje y viaje, entre Cuba y Bosnia, pues me dice, vente y nos tomamos un café a las 8, tienes que venir muy pronto ahí a Ferraz. Y yo, pues encantado, hombre, cómo no, vamos para allá. Y llego a su despacho y me dice, siéntate, aquí tienes, ponte un zumito, un café, lo que quieras, que estoy mandando el argumentario, porque es que me lo están pidiendo como locos, y está aquí muy pesado, fulanito y menganita, que empieza la tertulia y no se lo he mandado. Fulanito no voy a decir quién es, porque ya murió hace poco. Y fue además una persona a la que, siendo yo casi becario en Antena 3 de radio, año 89, cursos de verano del Escorial, no le gustó las preguntas que le hice a Alfonso Guerra, por un lado, él era entonces director de Radio Nacional de España, y a su entonces director general de Radio Televisión Española, Jordi García Candao, y me dijo, literalmente, eres muy joven, me ocuparé de que no trabajes nunca en Radio Televisión Española.
porque a mi jefe no le han gustado las preguntas. Este señor ya murió, estaba esperando el argumentario del jefe de prensa del PSOE. Son cosas que les contamos a ustedes. Y la otra, como sigue en activo, pues vamos a dejarlo aquí, pero todos, seguro que vosotros podéis imaginar. Y la segunda cosa que quiero decir, José Pablo López, de su gestión en Telemadrid, que él se escudó en los sindicatos, en la izquierda, Ciudadanos, en el PSOE, etcétera, es muy discutible. Muy discutible. Y además solo quiero decir que dejó rastro. Porque hubo gente, no sé, tipo Juan Lobato, que se curó en salud. Señor López, lo dejamos aquí. ¿Alguna cosa más? Pues nada, así terminamos. Por cierto, recordar a Félix Pons, al hilo del ridículo juramento o lo que sea esto de Mikimoto, que Félix Pons echó Juan Cruz y Dígoras Cenarruzabeitia a los de no ha adquirido la cuando condición con plena de diputado. Exacto, cuando con el cachondeo aquel de no sé qué, lo dijo, ale, fuera, se suspende la sesión, ustedes no han adquirido la condición plena. Esto ha pasado muy poquitos años, pero hemos ido a peor. Eurico y Jaime, muchísimas gracias, ha sido un placer. Hemos hablado mucho de nosotros, pero para que ustedes entiendan, porque creo que es un contexto que ustedes deben conocer, para que entiendan las cosas que leen y ven o se escriben y tengan más elementos para juzgar si hay gente mercenaria de la información y hay gente independiente, con criterio propio. A mí una vez alguien me dijo, yo era de un partido político, es que tienes que tomar partido, Vicente. Y yo le dije, mi partido es el de lo que estaba contando que no le gustaba. Y no era fácil, era una televisión pública y el que estaba en esa televisión pública además mandaba. Y le dije que mi partido era hacer periodismo, que es lo que me habían enseñado. Así que nada, Jaime y Eurico, un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Y gracias a ustedes por vernos. Adiós.